En opinión de los investigadores y especialistas, la gente con buena vista recibe el 80% de la información del mundo que lo rodea. Y es que por medio de la vista, de los ojos, ahora podemos observar imágenes a todo color, podemos divisar ciertas figuras, podemos, gracias a la vista, prevenir de algún peligro, divisar si se avecina algún peligro. Imágenes en 3 dimensiones, objetos en movimiento sin interrupciones. La realidad es que nuestros ojos, este don que tenemos de la vista, es realmente una bendición, es un regalo necesario para nuestra vida. Pero una característica particular que vamos a destacar a lo largo del discurso es que es muy probable que lo que vemos a través de nuestros ojos impacta, penetra en nuestro interior. Sí, esta vía de comunicación que tiene la mente, que son los ojos, influye en nuestras emociones y en nuestras acciones. Lo que percibimos con la vista puede generar o intensificar ambiciones y deseos. Veamos con 2 ejemplos bíblicos qué tipos de deseos y ambiciones puede generar lo que vemos. Vayamos por favor a la Biblia, al Salmo número 8, los versos 3 y 4. Salmos 8, o Salmo 8, 3 y 4 dice: Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Si usted no cierra su Biblia y observa rápidamente el título de este salmo, vamos a ver quién escribió estas palabras. Por inspiración dice que este es un salmo de David, quien antes de ser rey de Israel, bueno, todos conocemos que David era pastor de ovejas, ¿no? Así que si volvemos al pasaje, podemos pensar a un David pastor allí con un rebaño, donde quizás en algún momento lo haya agarrado el ocaso o la noche, a cielo abierto, y mientras las ovejitas descansaban, bueno, pensamos en un David que ahora posa su vista en la luna redonda grande en el firmamento y en todas las pequeñas luces, esas estrellas que rodean o que se ven allí en el cielo. Bueno, el que ahora David mirara estos detalles del cielo, ¿qué sucedió en su interior? Bueno, llegó a la conclusión de que había alguien que había creado estas cosas para su cuidado, para su beneficio y para que él disfrutara de eso. Y en comparación con lo insignificante que él se sentía al ver esta inmensidad, realmente llegó a la conclusión de que esa persona, ese creador, lo amaba muchísimo. Entonces esto nació ahora en David el deseo, como lo demostró a lo largo de su vida, de ser agradecido para con su creador y ser obediente y leal. ¿Y no es lo que nos sucede a nosotros acaso cuando quizás en una tarde al tomar mate miramos allí los árboles, la naturaleza en el fondo de nuestra casa, esa plantita que tiene usted ahí? O quienes tuvimos el privilegio de viajar quizás y ver una montaña, o la costa aquí del mar, el río. ¿No es verdad que cuando posamos nuestra mirada en esas creaciones que nos rodean, no se nos llena nuestro interior de alegría, de gratitud a aquel que lo creó? Así que este ejemplo demuestra que hay cosas que vemos que generan buenos deseos. En nuestro caso, cuando vemos la creación, nos impulsa, al igual que David, a querer ser obedientes o agradecidos a Jehová. Pero también lo que vemos puede generar otro tipo de deseos. Y esto fue lo que le sucedió a la primera mujer, Eva. Allí en Génesis, el capítulo 3, el versículo 6, dice el registro bíblico que ella observó un fruto, el fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Claro, tanto vio este fruto que ahora le nació el deseo de querer comerlo. Y lo hizo. Y le convidó a su esposo Adán. ¿Dónde está el problema?
Bueno, que este árbol era algo prohibido para ella y para su esposo. Era lo único que ellos no podían hacer, comer de ese árbol, porque representaba algo muy importante para Jehová, su derecho de determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Bueno, Eva tenía muchas cosas para disfrutar, pero ella vio algo, no alejó la mirada de eso que estaba prohibido. Entonces le nació, mejor dicho, un mal deseo. ¿Y qué consecuencias tuvo este mal deseo? Bueno, lo estamos experimentando en nuestros días, ¿no? Somos víctimas del pecado y de la muerte por culpa de este acto de desobediencia, de este mal deseo en Eva. Bueno, en la actualidad parece que quienes conocen muy bien cómo trabaja la vista con nuestros deseos son las personas que generan o hacen publicidades, los famosos publicistas. Bueno, ellos conocen muy bien el efecto que tienen los medios visuales en las personas. Por ejemplo, un especialista en técnicas de mercado dijo, la vista es el más seductor de los sentidos. Muchas veces domina a los demás y nos persuade a actuar contra toda lógica. Claro, ahora entendemos por qué estas personas que se dedican a hacer publicidades utilizan ciertas imágenes, ciertas figuras, diseños, colores, con el fin ahora de producir el mayor impacto posible en nosotros y ahora nos abre el apetito para consumir cierta mercancía, cierto servicio, cierto producto. Y verdad que nos sucede eso cuando vemos un color de algo o de un auto, el diseño o un servicio, ¿no? Es verdad que nos nace el deseo, bueno, a ver, vamos a probar con esto que parece que está. Bueno, eso es el detrás del trabajo que estamos hablando, de estas personas que se dedican a hacer publicidad. En Estados Unidos, un investigador que analizó el efecto de la publicidad en el consumidor dijo que los anuncios no se preparan únicamente para informar, sino más importante aún, para generar emociones que impulsen a la acción. Por lo tanto, hasta lo que estamos hablando aquí, podemos llegar a la conclusión o entender de que lo que entra en nuestros ojos pudiera llegar a dominar nuestras emociones, nuestros sentidos y en definitiva pudiera llegar a dominar nuestras acciones. Es verdad, despierta buenos deseos lo que vemos, pero hay cosas malas que pudieran generarse por lo que vemos. Así que el objetivo de esta charla que vamos a tener en base a la Biblia es tener la determinación que nos dice el Salmo 119:37. Vamos a buscar por favor este pasaje, que es el texto temático, por así decirlo, del discurso. Salmo 119:37. Dijo el salmista allí, aparta mi mirada de lo que no sirve para nada. Consérvame con vida en tu camino. Si queremos tomar a pecho estas palabras, queremos apartar nuestra vista de cosas que no nos sirven. Y la razón de peso, como vamos a ver y como se destaca en este principio bíblico, es que está relacionado con nuestra vida ahora y nuestra vida futura. O sea, conservar nuestra vida depende de donde yo pose mi mirada. Es clarísimo el pasaje, ¿verdad? Por eso es que la Biblia o Jehová mismo, sabiendo que nosotros somos descendientes de esa mujer que sucumbió al deseo de los ojos que fue Eva, nosotros tampoco somos inmunes al deseo de los ojos y al deseo de la carne por ser descendientes de Adán y Eva. No es que por ser cristianos estamos aislados en una burbuja. La Biblia nos anima vez tras vez a ejercer autocontrol con respecto a lo que vemos y anhelamos. Vamos a ver esto en algunos pasajes bíblicos, analizando en primer lugar el ejemplo del patriarca Job. Vayamos por favor al libro que lleva su nombre, el libro de Job, el capítulo 31, el versículo 1. Job 31:1 dice, he hecho un pacto con mis ojos, así que, ¿cómo podría interesarme indebidamente en una joven? Destacamos esta cualidad que hablamos, ¿no? Como la Biblia nos anima a tener autocontrol. Bueno, Job lo tuvo porque de sus palabras podemos
eh, extraer que él estaba decidido a hacer un pacto con su vista. Él entendía, por lo que leemos, la relación que existe entre mirar una cosa y que se genere un deseo en nuestro interior. ¿A dónde lo aplicaba Job en este caso? Bueno, a la relación con el sexo opuesto. Si nosotros pensamos un poquito en Job, él era un patriarca, una persona muy importante que estaba en una posición elevada en la sociedad de aquel momento. Como patriarca, bueno, muchas mujeres venían a pedir consejo, a buscar su ayuda, y era una persona caudalada en dinero. Pero Job no utilizó esa posición para realizar conquistas amorosas, pues él era una persona casada y él era leal a su cónyuge. Pero ¿hasta dónde fue Job en esto de ejercer autodisciplina o autocontrol? Bueno, por lo que acabamos de leer, él no se permitía en su mente, en su interior, fantasear con algún tipo de relación indebida con el sexo opuesto. Hasta ese grado se había comprometido Job. Quizás él haya pensado para tener esta resolución en lo que le sucedió a los ángeles en la época del diluvio de Noé. ¿Pudiera ser? ¿Recuerdan ese relato bíblico? Bueno, se encuentra allí en Génesis 6, 4 al 7. Criaturas espirituales con una posición elevada, prominente, que ahora posan su vista en las mujeres humanas. Se dejaron cautivar por la belleza de estas y aprovecharon esa posición ahora para conquistarlas, es decir, entablar una relación, casarse con ellas y tener relaciones, que iban en contra de su naturaleza, porque eran criaturas espirituales. Era algo que estaba prohibido. De ese fruto salieron los Nefilim, personas violentas que despreciaban a Jehová, sus principios, que contagiaron la violencia en toda la tierra que se conocía en aquel momento y que hizo Jehová, bueno, tuvo que destruir aquella generación. Toda esa cadena de sucesos fue producto de lo que los ángeles vieron. Bueno, Job habrá meditado en esto, en este caso, en este relato bíblico, entonces él estaba decidido a ejercer autocontrol con su mirada. El propio Jesús, cuando estuvo en la tierra, mencionó palabras similares al respecto en Mateo 5:28. Vamos a buscarlo, por favor. Mateo, capítulo 5, versículo 28. Dijo Jesucristo: pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer hasta el punto de sentir pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La expresión que Jesús utiliza aquí, ¿no? Sigue mirando, habla de una persona que está decidida a hacer esto, ¿no? Que con su mente fantasea, ¿no? O desarrolla en su interior un deseo que está prohibido por alguien del sexo opuesto o por otra persona. Bueno, dijo Jesús que dio a entender que esta persona tiene un corazón descontrolado, que tiene un deseo descontrolado. En nuestros días, lamentablemente, hay muchas personas que violan estos principios o los pasan por alto o alimentan su corazón descontrolado en cuanto a lo inmoral a consumir pornografía, tanto en publicaciones como en sitios de internet. ¿Y qué peligro es este material, hermanos? Dijo el esclavo Philip Prudente que la pornografía no hay que buscarla, sino que ella sale en busca de uno. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, hay veces que quizás nos llegan esos famosos videos virales por WhatsApp, por internet, por los mails. O cuando estábamos navegando por internet, nuestro trabajo, o los chicos del colegio que tienen que estudiar, quizás se encuentren allí una imagen preliminar que parece inofensiva, o una noticia que es inofensiva, pero basta con hacerle clic para encontrarse con material pornográfico, inmoral. Ahora, rápidamente uno lo puede eliminar, ¿no? Lo borra, sale de la página, pero ¿dónde está el problema? Que basta con un simple vistazo para que sea difícil de sacar de aquí, de nuestra mente. La pornografía, hermanos, hace estragos en la mente de las personas. El sistema en el que vivimos lo pinta como un entretenimiento inofensivo, como algo más que debemos consumir, hasta como un derecho. Así lo pinta el sistema.
Bueno, nosotros queremos saber qué es lo que piensa Jehová al respecto. Vamos a buscar, por favor, la carta a los Efesios, el capítulo 5, los versículos 3 y 4. Efesios, capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice que la inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza o la codicia ni siquiera se mencionen entre ustedes como es propio de personas santas. Que tampoco haya comportamiento vergonzoso, ni palabras insensatas, ni bromas obscenas, cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den gracias. Uno puede decir, bueno, pero acá no habla de la pornografía. Es verdad, la Biblia no utiliza este término, ¿no? No la encontramos. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que uno ve cuando ve este tipo de material? Bueno, lo que dice el versículo 3: inmoralidad sexual. Algo que solamente, relaciones que solamente sean en el ámbito del matrimonio. Pero qué cierto es lo que dice este pasaje: cuando uno sucumbe a este tipo de material, uno lo deja a uno con la mente sucia, impura. Y a la vista de Jehová, dice Pablo bajo inspiración, dejamos de ser personas santas. Algunos eh, fomentan en hacer esto de manera privada, ¿no? Si uno lo hace solo en su hogar, mira esto, no le hace mal a nadie. Total, yo no le digo a los demás que miren, yo lo hago solito, ¿no? Bueno, qué revelador es lo que dice el versículo 12, ¿no? En Efesios 5. Efesios 5:12 dice, porque da vergüenza hasta mencionar las cosas que ellos hacen en secreto. No nos olvidemos, hermanos, que estamos expuestos a la vista de Jehová. Y qué triste sería que ahora, precisamente por consumir este tipo de material inmoral, ahora entristezcamos o pongamos triste el corazón de Jehová. Queremos alejar nuestra mirada de lo que es la pornografía porque desagrada a nuestro Creador y a nuestro Padre. Por el contrario, nuestra mente tiene que estar cautiva al Cristo, dijo Pablo allí en 2 Corintios 10:5. Podemos derrumbar estos pensamientos inmorales si ahora hacemos nuestra mente, dijo Pablo, cautiva al Cristo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay una experiencia en la Atalaya de agosto del año 2017 que lo ilustra muy bien. Allí nos habla de un hermano nuestro de Brasil llamado Ribeiro, que también de manera accidental, él no buscó, se encontró con la pornografía. La experiencia nos muestra los estragos que hizo en su vida, en su relación con su esposa. Pero hablando sobre segunda los Corintios, capítulo 10, versículo 5, la experiencia dice, ¿qué es lo que lo libró de la adicción que se generó en él sobre esto? Él explica, orar, estudiar la Biblia y meditar en lo que aprendía hizo que aumentara mi aprecio por las cualidades de Jehová. Así, mi amor por él llegó a ser más fuerte que mi deseo de ver pornografía. Con la ayuda de la Biblia, del Espíritu Santo, Ribeiro ahora es un hermano nuestro y es anciano de congregación. Entonces, los pensamientos divinos, espirituales, hacen que aprisionemos esos pensamientos que produce la pornografía si nos hemos encontrado con este material. Así que queremos centrar nuestra mente en las cosas espirituales. Pero también es cierto que hay otro tipo de material que se encuentran entre estas cosas que son inútiles o, como dice el Salmo 119, no nos sirven, como son el materialismo, las diversiones que fomentan esto, el ocultismo, que exaltan la violencia. Pensemos un poquito en lo que se refiere al entretenimiento del ocultismo. Bueno, en este aspecto, los padres son responsables de los que van a permitir que sus hijos vean en su hogar. Ahora bien, estamos seguros que ustedes, papás, nunca permitirían, por ejemplo, que sus pequeños practiquen el satanismo o la hechicería o la magia, ¿no? Hablando exageradamente, ¿verdad? Ustedes nunca permitirían eso. Bueno, pero ¿qué hay de las formas sutiles de ocultismo que se encuentran en los dibujos animados, en los juguetes, en las historietas?
donde se presentan a los magos como superhéroes que ayudan a los pequeños, o las brujas que son adolescentes y empatizan con los sentimientos de los jóvenes. Miren hasta el grado en que Satanás se ha encargado de fomentar y de disfrazar el ocultismo. Bueno, es muy importante que los padres cristianos se esfuercen por escoger lo que sus pequeños observen en su hogar. Y todo lo que usted o lo que yo huela a ocultismo, que sea algo extraño, veremos también erradicarlo del entretenimiento de nuestro hogar. Como lo es el entretenimiento violento, hermanos, que también se exalta hoy en las películas, en series, eh, en documentales incluso. Ahora uno puede decir, ¿qué tiene de malo que uno vea películas violentas si yo no soy violento? Parece lógico, ¿no? Esto. Yo no le pego a nadie o no ando por la vida golpeando a las personas, pero sí me gusta mirar películas de acción, ¿no? O como decía mi papá, películas de tiros, ¿no? O violento, un grado extremo, o los videojuegos violentos. ¿Qué puede decir un padre si mi hijo no le pega a nadie, no mata ni una mosca a mi hijo, pero juega videojuegos violentos? ¿Dónde está el problema? Bueno, vayamos a la Biblia, vamos a leer un principio en el Salmo 11:5. Salmo número 11, versículo 5, dice: Jehová examina tanto al justo como al malvado. Él odia a todo el que ama la violencia. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, esta palabra, esta expresión en el idioma original, odia, ¿no? Significa ponerse enfrente, convertirse en enemigo. Por lo tanto, cuando uno se entretiene con material violento, se está poniendo enfrente de Jehová. Qué posición triste, ¿verdad? Qué posición peligrosa. De hecho, para poder razonar sobre este aspecto y erradicar eso de que, bueno, yo consumo pero no soy violento, y hablando sobre el Salmo 11:5, una despertar nos ayuda a razonar de la siguiente manera. Hablando sobre los videojuegos, ¿no? Dice, es cierto que los usuarios de los videojuegos violentos no lastiman a personas reales, pero ¿qué revela en cuanto a lo que hay en su corazón el que elijan este tipo de entretenimiento? ¿Qué pensaría usted de una persona que le gustara apuñalar, disparar, mutilar y matar a gente imaginaria? Y si pasara muchas horas todas las semanas satisfaciendo esas fantasías violentas y haciéndose prácticamente adicto a tales juegos, usted por lo menos llegaría a la conclusión de que tal persona está cultivando amor a la violencia. No lo practica, pero en su interior ama más esto que a Jehová. Por eso también queremos erradicar y alejar nuestra vista de esto que nos pone en una condición en sentido espiritual negativa. Por el contrario, queremos posar nuestra mirada en las cosas que nos edifican en sentido espiritual, que construyen en nosotros cualidades del fruto del Espíritu Santo de Dios, que nos hagan más atractivo a la vista de Él y también a de nuestro prójimo. Es cierto que en el mundo en el que vivimos, quizás no podamos evitar ver algunas cosas que son inútiles. De hecho, recuerden que hasta el propio Jesús le sucedió esto. Le pusieron cosas delante de su vista, como indica el Evangelio de Mateo, capítulo 4, que los animo a buscar, ¿no? Vamos a ver en particular el versículo 10. Pero para ponernos en contexto, el Evangelio de Mateo 4 nos recuerda la ocasión en que Satanás le ofrece los reinos del mundo. Y podemos decir que Satanás, como el mejor publicista que es, ¿no? Le habrá puesto allí una visión en HD, en High Definition, ¿no? La mejor visión posible para que ahora Jesucristo sucumbiera ante esta. Bueno, ¿cuál fue la resolución de nuestro Señor Jesús? En Mateo 4:10 lo expresa. Jesús entonces le contestó: Vete, Satanás, porque está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él.
clarísima la resolución de Jesús. Él estaba decidido a hacer la voluntad de Jehová. De hecho, el esclavo siempre ha ilustrado este relato, ¿no? A un Jesucristo dando media vuelta a su rostro, poniendo su mano, no queriendo ni siquiera mirar esto. Pero al igual que Job, Jesús tampoco en su interior empezó a fantasear con la idea, a ver, de qué me esperaría si yo fuese gobernante de esta proposición que me está haciendo Satanás del diablo. Su reacción fue inmediata y estuvo acorde al propósito por el cual él había venido a la tierra, a hacer la voluntad de Jehová. Nosotros también queremos tener esa misma resolución, pues todos los que estamos aquí tenemos el deseo de hacer lo que a Jehová le agrada. Algunos hasta incluso hemos dedicado nuestra vida con ese objetivo, de hacer lo que a Jehová le gusta. ¿Cómo podemos imitar a Cristo y estar resueltos a mirar, a no mirar lo que es inútil? Bueno, en Mateo 4 también el registro bíblico dice que Jesucristo antes de estas tentaciones, ¿qué se encontraba haciendo él? Y bueno, él estaba meditando en cosas espirituales, seguramente estaba recordando la relación que tenía con Jehová en sus principios bíblicos. Por eso es muy importante, hermanos, que antes de que se presente una tentación, nosotros tengamos en claro qué debemos hacer. Sería un error esperar a que se presente una tentación para decidir qué decisión vamos a tomar. Eso es todo un riesgo. Por eso queremos nosotros, en base a lo que Jehová condena en la palabra de Dios, de antemano saber cómo vamos a reaccionar. Por ejemplo, volvemos al caso del ocultismo, del entretenimiento del ocultismo. Los padres, dijimos, son los que deciden en su hogar. ¿Recuerda lo que hizo la mamá de Caleb cuando trajo ahí al muñequito Sparlock a su casa después del colegio? Vino todo contento con este juguete que era un hechicero con poderes. Bueno, ¿qué hizo su mamá? Bueno, lo escuchó, esperó un momento, se sentó con él y razonó. No le quitó el muñeco, digo, bueno, vas a jugar con eso. Bueno, es interesante que los padres pueden imitar ese lindo ejemplo para que sus pequeños entiendan las razones, que ustedes los convenzan de que tienen que alejar su mirada de estas cosas que ponen en peligro su espiritualidad aún siendo pequeños. O quizás si usted ya es un adulto, un adolescente y reconoce que tiene una debilidad sobre cierto tipo de material o entretenimiento, bueno, es importante no solamente reforzar de que Jehová condena esas cosas, sino reforzar su resolución de manera práctica. A ver, ¿qué puedo hacer yo ante la tentación? Quizás tenga que dejar de utilizar el celular cuando me voy a dormir, o poner un dispositivo en el hogar a la vista de todos, o también buscar la ayuda de otras personas en la congregación que de hecho por años vienen alejando su mirada de lo que es inútil. De esta manera estaremos desarrollando, como dijo Jesús en Mateo 6, 22, 23, un ojo sencillo, es decir, un ojo enfocado. El ojo es un músculo, literal. Entonces, Jesucristo nos anima a ejercitarlo para que se mantenga con la vista firme en hacer lo que Jehová le agrada. Nunca nos vamos a lamentar de luchar por tener un ojo sencillo. De hecho, como mencionamos recientemente, todos los hermanos que están en la congregación vienen por décadas, por años, esforzándose por mantener un ojo enfocado en las cosas espirituales y por tener esta resolución del salmista. Bueno, queremos aprovechar para encomiarlos, hermanos, para decirles que son un ejemplo para los más jovencitos, para los pequeños, porque ese derrotero no solamente nos hace bien a los jóvenes, sino que alegra el corazón de nuestro Padre Celestial. Los animamos a que sigan en ese derrotero, sigan siendo un ejemplo para los más jóvenes y para los miembros más nuevos de la congregación. En definitiva, hermanos, queremos tener la resolución del Salmo 119:37. Si nos resolvemos a apartar nuestra mirada de las cosas que no nos sirven, que le desagradan a Jehová, alegraremos su corazón
y además podremos conservar nuestra vida ahora y para siempre.